es, ¿qué nos pasó con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo hoy? ¿Qué pasa? Que esta realidad nos llevó a estar 24 horas del día, 7 días a la semana, a desafiarnos en una postura en la cual disminuyeron nuestros movimientos, tuvo que aumentar nuestro registro postural, por eso la información sensorial de nuestro cuerpo hizo que empecemos a sentir dolencias en diferentes partes del cuerpo, pero principalmente haciendo foco en todo lo que tiene que ver a lo largo de nuestra columna vertebral. También el desarrollo de habilidades funcionales dentro de casa y fuera de casa, en diferentes edades, que antes nos proporcionaban mayor equilibrio, como la foto de la derecha, mayor coordinación y el desafío del entorno. Hoy es estar afuera de casa, pero ya más conectado a la tecnología. Esto es lo que nos llevó a estar en la conexión de tantas redes y poder hoy, por ejemplo, compartir con ustedes esta charla desde nuestros hogares, de nuestro trabajo, y estar más cerca que nunca, compartiendo con cada uno de ustedes que están en su lugar. Y no menos importante, y esto lo voy a recalcar, y con el equipo que hoy vamos a compartir con ustedes, es muy importante el descanso. Este descanso que pasó a ser intercalado, no un descanso continuo, no un descanso oportuno, y muchas veces no considerado como prioritario para que nuestro trabajo en casa versus home office sea óptimo en nuestro desarrollo. Para seguir sumergiéndonos un poquito más en todo lo que tiene que ver el home office, vamos a hablar un poquito de qué es la postura. Bueno, como les comparto acá, si hablamos solo de postura, hablamos de la relación de las posiciones de los diferentes segmentos corporales, de las articulaciones que componen y hacen a nuestro tronco, a nuestras extremidades, y a la articulación de las mismas para lograr una postura. También no podemos dejar de hablar de qué es un movimiento. Es el cambio de lugar o de posición del cuerpo en el espacio. Y la OMS sigue sosteniendo al día de hoy que el movimiento es importante versus la actividad física, una actividad de la vida diaria, para potenciar y fortalecer nuestras funciones respiratorias, nuestro sistema neuromuscular, músculo esquelético, todo lo que tiene que ver con fortalecer hoy nuestro nivel funcional en la salud. Y esto es lo que nos ayuda a tener un nivel cognitivo más óptimo, menores depresiones, menores deterioros físicos, y es lo que tenemos que poner foco. Cuánto las diferentes actividades en movimiento nos han fortalecido en lo que tiene que ver en el desarrollo de la vida diaria. Cuán importante es y que hemos perdido este foco por haber ganado mayor tiempo del trabajo en las oficinas. Y no menos importante tener en cuenta variables que hacen a esta habilidad postural. Nosotros hablamos inicialmente del control postural, luego hablamos de la postura y el movimiento, y ahora vamos a hacer foco, para luego dar entrada a Francisco que continúe con el compartir nuestro trabajo, lo que tiene que ver qué es la postura, qué es la gravedad, y lo importante de esta superficie de contacto que hoy pasó a ser nuestra mejor amiga, una silla, un tipo de silla, un prototipo de silla. Y generarnos un importante deterioro en el culete, diríamos nosotros, o en la sentadera, diría Juliana. Es algo que no nos damos cuenta, pero es uno de los detalles a tener en cuenta dentro de estas variables en la postura, en la gravedad, que influyen en el parado, en el sentado, en el acostado, y luego van a influir al momento de poder desarrollar un control postural óptimo para mantener 6 a 8 horas un sentado activo y llevar adelante con un buen nivel de performance las actividades que hoy nos proponen el home office. Y la pregunta del millón es, tenés que tener buena postura. Todo el mundo nos dice, corregí tu postura, sentate bien.
ponete cómodo. Bueno, ¿qué es una buena postura? ¿Qué es sentarte bien? ¿Qué es ponerte cómodo? Y esto nos lleva a repensar nuevamente en las diferentes estructuras que nosotros tenemos, que conforman a nuestro organismo, que conforman a nuestro control postural, y no dejar de conocerlas, no dejar de sentirlas, no dejar de tener registro sensorial del tiempo que estoy sentada trabajando en el home office, del tiempo que estoy sentado frente a una computadora, a un dispositivo electrónico, y de las diferentes irradiaciones y posturas que voy generando, cambiando, articulando o desarticulando para sostener mi mejor atención, mi mejor respuesta cognitiva durante las horas que nosotros vamos desarrollando esto. Muy importante para nosotros es pensar, tener este conocimiento, porque va apareciendo la degradación del rendimiento postural en función de estas consecuencias significativas por no tener en cuenta mínimos detalles dentro de un tiempo determinado. Y este tiempo determinado nos lleva a pensar que estamos 24 horas, 7 días a la semana, sin dejar muchas veces de tomar estrategias terapéuticas, que durante esta charla se las vamos a dar para que consideren, pero teniendo el conocimiento básico y el registro principalmente de nuestro registro sensorial, de decirle a nuestro cerebro, si hay algo que me está doliendo, si hay algo que estoy sintiendo, prendo la lamparita ahí, prendo el foco y empiezo a pensar qué tengo que modificar para que esto no sea un condicionante en este menor rendimiento, sino para aumentar el rendimiento del mismo. ¿Me hace el pase? Sí, sí. Ya está. Bueno, a ver, ahí. Ahora voy yo un poquito con, gracias Mayra, creo que me escuchan todos bien, ¿no? ¿Sí? No vamos a saber nosotros porque uno habla solo con esto. Mayra habló un poquito del concepto de postura y yo haré un enfoque un poquito más técnico y iré introduciendo conceptos un poco de menor a mayor y viendo qué es lo que pasa y qué postura nosotros generalmente adoptamos en nuestra casa para realizar nuestro trabajo. ¿Qué es lo que sucede al encontrarnos en cuarentena y tener que trabajar desde casa? O en esta misma videoconferencia estamos todos sentados sobre una silla. Y yo leía un dato muy interesante y le comentaba a Mayra que dice que hay una silla, una persona tiene 10 sillas aproximadamente y hay 60.000 millones de sillas en el mundo. O sea que pasó a estar completamente en muchas actividades las hacemos de manera de sentado. Nosotros lo que yo me adelanto un poquito, después voy a volver a retroceder. En la oficina buscamos mucho alternar las posiciones. Vamos a buscar un café, nos paramos un rato, caminamos. Eso es un poco lo que queremos buscar. En cambio, en la casa, sobre todo las personas que trabajan en informático, en una sola postura y hasta que no terminan con la tarea asignada, no la cambian, no la modifican. Y entonces las personas que trabajan en informática están mucho más tiempo frente a la computadora y no alternan estos periodos de descanso o de diferentes posiciones. Cuando hablamos un poquito ese del término de sentado, hablamos de... Y sedentarismo, yo buscaba un poco el significado de la palabra y significa trabajar sentado. O sea que ya desde antes esto de sedentarismo es estar sentado. Y nosotros cuando decimos está sentado, está siempre sentado sobre una silla. Buscamos un poco esto de que en la silla suponemos que vamos a estar más cómodos. Probablemente estemos más cómodos, pero a veces lo que es cómodo no es económico y nos hace gastar mucha más energía. Entonces presenta sus desventajas, generalmente asociadas al sedentarismo.
que el sedentarismo, como veíamos en la imagen anterior, la de la persona en la computadora, lo que va a hacer es la circulación de las piernas va a disminuir. Pueden aparecer edemas, pueden aparecer un estrés en los músculos de los hombros, puede haber estrés en los músculos de la espalda, lo que va a generar cierto cansancio y dolor de espalda. Y después todo lo que conlleva un estilo de vida sedentario. Y vemos en la imagen que en la computadora está comiendo, está tomando algo, y eso lleva un poco también a la obesidad, a las enfermedades cardiovasculares, a tener un colesterol alto, a accidentes cerebrovasculares, a diabetes y entre tantas otras enfermedades que acarrea el sedentarismo. Además, nuestros huesos a veces por la falta de uso se vuelven más frágiles. Nosotros necesitamos que estos músculos se activen y se vuelvan más fuertes. El sedentarismo atenta contra esto. Así que pasar mucho tiempo sentados, incluso con la mayor parte de la musculatura, la espalda inactiva, hace que nosotros tengamos una columna cada vez más débil. Por eso, en un poco lo que me voy a enfocar un poco ahora es a la columna vertebral. En esta imagen vamos a ver las diferentes tipos de curvatura. A nivel cervical tenemos una curva cervical que se llama lordosis, como también a nivel lumbar. Estas curvas son curvas normales, son curvas fisiológicas. Y después a nivel dorsal tenemos una curvatura que se llama torácica, que es sifosis, al igual que a nivel del sacro. Hablando un poco de la columna vertebral, nuestro mayor riesgo de estar sentado el factor de riesgo es afectar la columna vertebral. Entonces, como nuestro trabajo muchas veces como kinesiólogo va a ser ayudarlos o enseñarles cómo deben cuidarse la espalda al trabajar desde su casa. Y entonces, bueno, teníamos estas curvaturas básicas, pero ¿qué es lo que sucede cuando pasamos a trabajar en una silla tradicional? Encontramos de golpe que tuvimos que ir a nuestra casa a trabajar y no teníamos una forma o no teníamos una silla ergonómica para realizar nuestro trabajo de la casa. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos sentamos en una silla tradicional? La curvatura esa que era una lordosis lumbar, se va a perder y se va a rectificar. Se va a perder casi el 50% de la lordosis lumbar. Esa curvatura va a hacer que los ligamentos y toda la parte posterior a nivel vertebral del anillo fibroso y intervertebral se pongan más débiles y estén en tensión constante. Esa tensión va a generar después cierta debilidad. Lo que me parece importante recalcar, bueno, ahí en esta imagen se ve bien como el disco, entre vértebra y vértebra nosotros tenemos un disco que es el amortiguador de nuestra columna vertebral y tiene en el centro un núcleo pulposo. Ese núcleo, si se protruye o si se va hacia atrás, o hacia los laterales o hacia adentro, donde se vaya, se puede herniar. Generalmente nosotros cuando conocemos las hernias de disco, se protruye hacia atrás y comprime en alguna raíz nerviosa o el canal medular. Esto es importante porque si nosotros nos sentamos en una silla tradicional como la que tenemos en casa, nuestra posición de nuestra pelvis va a ir hacia atrás y nuestra columna lumbar se va a rectificarse, con todas las consecuencias que nombraba anteriormente. Por otro lado, me parece importante que la columna vertebral en todo momento está sometida a sobrecargas al estar sentado. A veces pensamos que estamos cómodos, pero está sometida a sobrecargas. Entonces tenemos los dolores, empiezan a aparecer los dolores y los dolores más frecuentes de oficina van a ser la zona del cuello.
seguido de la zona lumbar. Un poco también puede aparecer en la zona del glúteo, en la zona dorsal o en los muslos, pueden aparecer ciertas molestias, pero la zona más frecuente de dolor es la zona del cuello. Ahí se ven en la imagen. Y en relación a los trabajos, los que son los puestos informáticos son los que más dolor de cuello presentan y de hombro. Nosotros debemos buscar como terapeuta enseñarles de que se encuentre esa alineación, ese equilibrio de esa columna vertebral, que no presente dolor y que no genere cierta fatiga. Nosotros debemos estar sentados de una manera que nuestros músculos no se... por otro lado, en la posición de trabajo de home office, como ahí está en la imagen, implica un trabajo mucho de las extremidades de los miembros superiores. Entonces, en la región cervical y la espalda están constantemente en tensión. Ahora después con Juli vamos a ver un poco la forma de abordarlo, pero necesitamos tener en cuenta de que los miembros superiores están muy activos todo el tiempo. Y con respecto al tiempo, acá viene un poco de una tarea y hacer un poco de autocrítica y ver en qué posición estoy yo más tiempo, porque la postura se va a ir modificando. Yo estaba recién sobre una pierna, ahora ya me cambié sobre la otra, después me vuelvo a recostar sobre un costado, y tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo estamos en una postura, y identificar qué postura es la que estamos más tiempo. En esa postura nosotros vamos a abordar esa, que es la más principal, es la primaria. Como dato tendríamos que anotar qué duración estamos en cada postura, con qué frecuencia lo hacemos, qué frecuencia de postura estamos por hora y cuánto es la duración total de la postura. Tenemos que destacar que las posturas no deben causar fatiga como consecuencia de una tensión muscular estática prolongada. Hay que permitir cierta alternancia de las posturas, tenemos que ir cambiando constantemente. Esto de estar varias horas sentadas supone un factor de riesgo importante en nuestra columna. Entonces tenemos que introducir ciertos cambios de ritmo en posiciones de sentado. Entonces nosotros proponemos ciertas pausas activas, esto se habla mucho, pausas activas en ergonomía, en pausas activas en home office, y puede haber ciertos tiempos, se puede hacer, por ejemplo, entre periodos de trabajo, o se pueden hacer simplemente micropausas. En tiempo, a mí si me preguntan cuánto tiempo hago cada cuánto tiempo, y bueno, en 40 minutos de trabajo, 5 minutos me descanso, me paro, voy a hacer otra cosa, o puedo hacer pequeñas micropausas. ¿Qué quiere decir? Que cada 10, 15 minutos, 5 segundos me pongo a hacer otra cosa. Esto siempre y cuando hablamos de la parte de nuestra postura, no estamos hablando desde la parte de la concentración, de la memoria, de la eficacia del trabajo, sino que lo que buscamos es nuestra postura corporal, evitar nuestros dolores, nuestro cansancio de espalda por sentado. Y entonces cuando me dicen, ¿y cómo debería ser la silla? La silla, yo supongo que la silla ergonómica sería la ideal, pero en casa no siempre tenemos la posibilidad de tenerla. Entonces, siempre una opción va a ser que podamos adaptar la que tenemos en casa, esta silla tradicional. Y uno de los puntos más importantes para mí es que si nosotros trazamos un eje desde el tronco y el muslo, ese eje nunca esté a 90 grados, sino que la postura ideal, y está estudiado que lo es entre 100 y 120 grados. La apertura del ángulo de los muslos entre el tronco tiene que estar cercano a los 100 y 120 grados. De modo que tenemos dos opciones para lograr esto. Una opción sería reclinar el asiento hacia atrás, o otra opción sería levantar el asiento. Si levantamos el asiento, lo podemos lograr logramos que la cadera esté un poco más alta que la articulación de la rodilla. Eso generaría de que
que el ángulo esté en 120 grados. Y bueno, la otra opción era reclinamiento para atrás, pero lo que pasa si estamos trabajando desde una computadora nos va a ser complicado con el tema desde la cabeza. Entonces vamos a tener que compensar con el cuello o con la cabeza para adaptarnos a una posición. Por otro lado, hablando de la silla ergonómica, el respaldo de la silla tiene que ser tampoco tiene que ser muy bajo, tiene que tener más o menos 70 centímetros aproximadamente, cosa que no soporte la espalda cuando queramos apoyarnos. Acá me viene algo de la silla, los apoyabrazos en ese ítem es muy importante. Yo creo que nos ayudan a cargar el peso de los brazos. Nosotros decimos, acá nosotros decimos descargar, pero sería cargar peso. Soltamos nuestros brazos sobre los apoyabrazos, lo que nos va a permitir manejar mejor las manos. Y entonces le vamos a sacar tensión y presión a nuestros hombros y a nuestra región cervical. Tengo en mi casa el apoyabrazo, una opción interesante sería de pegarnos bien a la mesa, cosa de que nuestros brazos apoyen sobre la mesa. Con respecto al escritorio, un poco, ¿me volví al anterior o no? Con respecto al escritorio, bueno, teníamos que ver la altura y la superficie. La altura siempre está en relación directa al asiento. Entonces, nuestra altura de nuestra mesa, vamos a suponer que nuestra silla está todo bien, pero para tener una referencia es que nuestro codo, a 90 grados flexionado nuestro codo, se encuentre entre 5 y 10 centímetros la mesa. Eso sería un ideal de la altura de la mesa. Con respecto a la computadora, acá tenemos un montón de variantes porque muchos ya tienen notebook y eso en la casa, y entonces ahí tenemos que ver la posibilidad de elevarla a la notebook y un poco inclinada desde la parte de atrás hacia adelante, que esté más levantada, y ahí yo siempre insisto, lo más importante es el monitor. ¿Cómo está el monitor de nuestra computadora frente a nosotros? El borde superior de nuestro ojo, vamos a ser más sinceros, el ojo tiene que estar en el borde superior de la pantalla. Eso es de modo que nuestra mirada queda ligeramente descendida hacia abajo, pero son poquitos que mira hacia abajo. Entonces, 4 tips así para tener un poco en cuenta. La inclinación del asiento hacia adelante, o el ángulo muslo-tronco que esté entre 100 y 120 grados. Eso reduce la presión discal, ahí mismo fue la tensión de los ligamentos. Otra cosa, el segundo punto importante, que para mí es la condición física. No es lo mismo que te toque hacer años que hacer a los 20 años. Hay resistencia mucho menor, a mayor edad, menor resistencia. Y ahí yo alternaría un poco más los periodos de descanso, trabajaría diferente en ese caso. Después, que en la parte donde hace mucha presión, por ahí tener un asiento un poco más firme, no duro, pero un poco más firme. Y en la parte de los muslos, sobre todo, y en la espalda, que sea un poco más. Y el 4 tip sería un poco de la coactivación de los músculos del tronco. Siempre es bueno fortalecerlo, esto nunca viene mal en movernos un poco y activar. Ahí después Juli va a comentar un poquito más de la parte de los ejercicios y eso. Por otro lado, me parece importante de recalcar esto de que las posiciones no dolorosas se automatizan. O sea, quiero decir que si nosotros le decimos al paciente, ponete derecho, ponete derecho, ponete derecho, no sirve de nada. Puede servir por ese momento, pero en la realidad no podemos sostener en nuestra casa, en home office, de ponete derecho, ponete derecho. Estaríamos forzando de manera consciente, y estas actitudes corregidas necesitan mucho esfuerzo de nuestra parte. Nosotros buscamos un poco más la armonía,
en que esas articulaciones estén en equilibrio y no compensando. Por eso, en la posición de la cabeza o de nuestro cuerpo, de nuestra columna vertebral, no debe ser una posición impuesta, no debe ser una posición forzada. Por último, yo creo que ya más o menos estaría, pero no sé si me agregaría algo más, creo que estaría bien. ¿Vos, Juli? ¿Listo? Bueno, seguimos con Juli, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo quisiera redondear un poquitito toda esta información que Mayra y Francisco fueron poniendo por ahí con algunas palabras más técnicas, otras entendibles para todos. Pero ¿por qué tenemos que tener en cuenta esta información que le estamos llevando a su casa? Lo que hagamos en el trabajo en el hogar y en todos los trabajos va a repercutir no solamente en lo físico, sino en lo intelectual y en lo emocional. O sea, en lo físico, si nosotros ponemos un poquito de atención y hacemos unas modificaciones, vamos a poder tener mayor tolerancia al esfuerzo, vamos a tener menos dolores, vamos a sentir menos cansancio, poder llegar a tener ese trabajo que estamos haciendo con menos cansancio y poder terminarlo a tiempo, por ejemplo. En lo intelectual, ni hablar que teniendo la parte física más descansada, vamos a poder concentrarnos un poco más en el trabajo que estamos realizando en una computadora, y recién estaba pensando, y cuántas veces en el hogar, muchos, hoy por hoy lo tienen que hacer desde un celular. Entonces, también tenerlos en cuenta estas cosas con más razón cuando una pantalla es mucho más chica, cuando este trabajo hoy por hoy el celular nos permite, pero tenemos que forzar una vista, y nos permite esta habilidad de irnos a cualquier lado del hogar, pero sin tener en cuenta el aspecto físico, por ejemplo. Y en lo emocional, no es lo mismo hacer algo donde nos guste, como nos guste, que tengo que hacerlo impuesto rápido para terminarlo, y entonces no va a ser lo mismo, no voy a tener esa satisfacción de hacerlo si no tengo estos pequeños cuidados. ¿May, la próxima? Bueno, cuando nosotros decimos, bueno, sí, la verdad que esto está bueno, podemos tomarnos 5 minutos antes de empezar un trabajo y podemos tener en cuenta qué podemos modificar. Podemos modificar varias cosas. Dentro de lo que podemos modificar son el ambiente de trabajo, la organización de ese espacio y las posturas que tomamos durante estas 6, 8 horas que estábamos hablando de trabajo. Otra. Bueno, en el ambiente tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Tiene que ser un lugar luminoso. Un lugar luminoso que puede ser desde la luz, o sea, la luz natural. Si no contamos con una luz natural, que a veces es con algo sencillo como abrir una celosía, correr las piernas en la casa. Si no las tenemos, buscar que la luz no nos incida directamente a nuestra cara, porque nos cansa, que sea arriba, y de ser posible una luz blanca. También esto tiene que ver en los reflejos de los espacios, y tener en cuenta el tema de la luz, muy importante. Aireado, hoy que tanto nos dicen aireemos los espacios, siempre necesitamos respirar aire puro, de alguna manera. Entonces, buscar la manera de que este espacio no sea un lugar, fíjense que si uno piensa en un lugar oscuro, con poca circulación de aire, no vamos a estar muy cómodos. Entonces, abrir una ventana, fijarnos de que
remover el ambiente de todos los días, va a hacer la diferencia a la hora de la respiración, y eso diría mi amiga Mayra, que le pongo la firma, que es así, que va a ser diferente el producto final teniendo estos detalles. Y el lugar tranquilo. El lugar tranquilo en el hogar y en estos días, cuando tenemos que convivir con el trabajo de nuestra familia, donde hay ruidos que no los podemos aislar, lavarropa, los chicos, el perro, pero por lo menos mínimamente tener este detalle de decir, bueno, pongo una música tranquila, me aíslo de estos ruidos, o mínimamente trato de que no sea ajeno. La música es muy buena, pero por ahí también piensen un poquito, cuando nosotros queremos levantar el ánimo, nos ponemos cumbia, nos ponemos heavy metal, los chicos más jóvenes, queremos tranquilizarnos, ponemos música más tranquila, entonces repercute también en el área de trabajo. Entonces esas son cosas que las podemos modificar teniendo en cuenta estos detalles, lo luminoso, lo aireado y lo tranquilo, sin poner la excusa emocional, no, porque yo no puedo, no, porque no tengo tiempo. Esto no nos lleva mucho tiempo y tiene muchos beneficios. Bueno, estuvimos hablando del ambiente. La organización de los espacios, como le decía, tratar de que sea exclusivo para la tarea que vamos a realizar. Sabemos que por ahí no es la realidad de la mayoría de las personas que estamos hoy en esta situación, pero bueno, podemos modificar ciertas cosas, buscar de que ese lugar, volvimos a poner el dibujito de Francisco, donde el Señor está haciendo todo mal, desde lo emocional para él, no solamente por el sedentarismo, sino bueno, no podemos tener una exclusividad de la tarea, que este señor sí la tiene, si ven el dibujito, pero eliminar objetos que no se usen para este fin. Podemos sacar de la mesa cosas que no las vamos a usar en este momento, no nos lleva mucho tiempo. Podemos, los objetos que vamos a usar, teniendo en cuenta lo que fue hablando Francisco y Mayra, la computadora, poder ponerla más a la altura de la cabeza, un anotador del lado que uno escribe. Yo soy zurda, así que voy a poner del lado izquierdo. Si tenemos el celular, si tenemos cables, bebidas, que también todos tomamos mate, podemos comer, está perfecto, pero organizar este espacio, porque hasta visualmente nos va a ayudar a que sea más productivo. Esto de la organización nos va a llevar a que justamente evitar accidentes, se nos derramen las cosas, nos choquemos, se nos caigan, las posturas viciosas también, y el cansancio prematuro de esta tarea de querer, bueno, la termino ya y me voy a hacer otra cosa, o ya me cansé y no puedo terminar esta tarea. Entonces pensar por qué realmente no la estoy pudiendo terminar. ¿May, la otra? Bueno, repasando un poquito lo que decía Francisco, mientras estamos trabajando por ahí, generalmente se aconseja una descarga de peso en los pies, un apoyo en los pies para poder que no se hinchen tanto, de tener ese peso. No es todo el tiempo, pero sí tener estos cuidados. La rodilla, la cadera 90, que eso era, antes se lo hablaba más como regla, hoy podemos decir que vamos de un tilt, nosotros decimos de ir un poquito más hacia atrás, más recostado, de 110 a 120, que después ya voy a ir mostrando algunos elementos que contamos en la casa para poder llevar estas posturas. La espalda recta, pero no forzada. Eso nos va a llevar justamente con una silla ergonómica o con unas adaptaciones o con ir activando el cuerpo, o sea, poniéndonos más
más activos, más derechos, pero sin llegar a ponernos rígidos, no, yo tengo que estar derecho, no, no, no. Podemos estar activos, podemos deslizarnos en el asiento, porque vamos a extendernos para buscar un vaso, y eso es estar activo en la silla. Los codos, como decía hoy Francisco, que los apoya brazos, y de ahí ya manejar un mouse o el touch, o en el caso de si usamos los celulares, apoyar sobre la mesa los codos, para descargar y no tener esta molestia en los hombros. Hombros relajados, la mandíbula y la mirada paralela al piso, que nos va a llevar a menos cansancio en la visión. La próxima. Bueno, en casa podemos ser creativos y buscar elementos que nos puedan ayudar. Un banquito de step. No tenemos un banquito de step, ponemos un cajoncito en los pies si somos cortitos como yo, que en alguna silla me queda abajo. Podemos usar almohadas, podemos usar libros, estos libros grandes de petete que tengamos para apoyar los pies, o para subir la computadora, un poquito más elevado para que nos podamos tenerlo a la altura de la mirada. Podemos usar toallones, ya sea como almohadas para poner en el asiento para subir, o hacer un rolito a la altura de las lumbares. Bueno, y para que sea efectivo, vamos diciendo, nosotros de los hábitos, recordar, alimentarse bien y a tiempo, no comenzar la tarea como ya quiero terminar, sino tener este tiempo de alimentarse, de no, bueno, cuando termino, y por ahí perder este tiempito en estas cosas hace la diferencia al final. Hidratarse, tomar estos descansos que decía Francisco, que cuando nosotros salimos, cuando nosotros vamos a un lugar de trabajo, subimos, bajamos, interactuamos, nos vamos al baño. Bueno, en estos casos también tenemos que tomarnos estos breves descansos que podemos aprovechar para tomar un poco de sol, que la vitamina D es muy importante, y hoy por hoy, como estamos a veces mucho quietos en la casa, y gracias a Dios en nuestra zona, por ejemplo, tenemos, mal que mal, alguien puede tener el acceso al sol. Por ahí en las grandes ciudades, donde tienen todo edificios, no es fácil desde el hogar. Nosotros tenemos esta bendición de poder tomar un poquito de sol, saltar, cantar, reír, despejarse un ratito en la mente, que eso nos va a llevar a reincorporarnos de nuevo en el trabajo mucho mejor. Y sobre todo movernos, ¿qué quieres? Movernos en esto, de caminar, de hacer el esfuercito de salir de esa quietud que teníamos estando sentados, y que en otro momento teníamos que desplazarnos mucho. En el hogar por ahí las distancias son mucho más cortas. Entonces, saltar, ¿cómo nos movemos? Haciendo una tarea del hogar, bailando, si nos gusta elegir algún ejercicio, y apelar a esto de que en nuestro organismo, ahí yo puse un gatito, nuestro organismo es sabio, y si nos pide que nos estiremos, nos elonguemos, aprendamos de los animales por ahí que ellos se estiran, se desperezan, y nuestro cuerpo también, nuestro cuerpo nos pide que respiremos hondo, que nos estiremos, que elonguemos, que nos movamos, y los logros de estos detalles que fuimos tomando en cuenta van a ser el éxito de la tarea y la felicidad de haberlo logrado en tiempo y forma. Y bueno, eso es lo que quería compartir con todos ustedes. Bueno, la conclusión justamente que fuimos llegando después de unas charlas es:
Las posturas de trabajo no deben causar fatiga, como consecuencia de una tensión muscular estática y prolongada. Hay que permitirnos la alternancia a las posturas. Esto que decía Francisco, trabajemos en casa y movámonos a conciencia en los intervalos. Bueno, muchas gracias. De parte, si quieren hacernos algunas preguntas. Abierto el chat. Bien, Lina, estamos acá. Bueno, un poco es compartir todo esto y apuntalar a cada uno de los que estén necesitando como este conocimiento y apostar a que podamos tomar más conciencia de nuestro registro en el cuerpo, que es lo que en las actividades de la vida diaria uno pierde, ¿no? Y también tener en cuenta que la evaluación de un equipo terapéutico es muy importante, estos recursos a tener en cuenta en la postura, en el movimiento, en las diferentes estrategias, diferentes tareas que llevan a nuestro déficit motor, si nos quedamos quietos, o aumentar este registro, empezamos a movernos. No sé si hay alguna pregunta en los que están presentes, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Los invitamos a abrir los micrófonos a las personas que quieran hacer preguntas. Parece que se entendió todo, Lina. Bueno, la verdad que para nosotros es un verdadero placer compartir esta charla. Esperamos que se haya entendido, que sea una fortaleza para sus casas, sus hogares y sus trabajos, y por supuesto de conocimiento para todos los colegas que están presentes. Bueno, le voy a dar el pase a Melina. Bueno, perdón, tuve un pequeño inconveniente con la tecnología. Nada, mientras van allí agradeciendo, y seguramente si alguien tiene alguna pregunta, yo les voy contando un poquito el currículum de los disertantes. La licenciada Mayra Liz Rossetti, como le decía hoy temprano antes de que se me corte la conexión, la licenciada Juliana Venturini, que es egresada de la Facultad de Medicina de la UNI, formada en reconocimiento y tratamiento de personas con trastornos neurológicos, concepto de neurodesarrollo, docente de la carrera de licenciatura de Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Católica de Santa Fe, docente de la carrera de licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Católica de Santa Fe, integrante del staff del Servicio Integral de Rehabilitación y Educación Terapéutica, CIRED, y después lo teníamos allí al licenciado Francisco Bertocci, también que no tuve el placer de saludarlo, así que buenas tardes, licenciado. Él estudió en la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde obtuvo el título de licenciado en Kinesiología y Fisiatría en el año 2012, hizo el posgrado de Reeducación Postural Global, usted corríjame si hay algún error, global, otorgado por la Universidad de Saint-Mond en Francia, donde finalizó el curso de formación base de Reeducación Postural Global. El curso de formación superior de Patología Articular en el año 2014 y realizó un seminario de región lumbar y pelvis en el año 2016. En el 2018 realizó el grado de curso básico de reconocimiento y tratamiento de personal adultas con secuelas neurológicas. Bueno, la verdad que excelente, yo estuve escuchando, me perdí un ratito nomás porque me tuve que desconectar y volver a conectarme, pero tampoco quiero dejar
te corto un ratito, Meli, voy a responder la pregunta ahí que realizó Esteban. Esteban pregunta, quería consultar si por culpa de estas malas posturas se puede producir una rectificación cervical y qué ejercicios haría para corregirla. Sobre todo, la misma situación que sucedía a nivel lumbar, que se rectificaban cuando nosotros hacemos actividades que implican que la cabeza esté mirando hacia abajo, todas las actividades que requieren, o incluso el uso del celular, la región cervical, que tenía una lordosis, tenía una curva normal, tiende a rectificarse. O sea, todas las actividades que impliquen mirar hacia abajo por mucho tiempo van a tender a rectificar las cervicales. Esta tensión generalmente está dada por los músculos anteriores del cuello, y generalmente cuando preguntan algunos ejercicios logran estirar los posteriores, y a veces es mucho más difícil estirar los anteriores, porque estos implican una inserción más bien en las costillas, tenemos los escalenos, tenemos en toda la fascia anterior esta que tracciona, de modo que los músculos incluso hasta de la boca participan acá. Por ahí es muy importante, Esteban, que busques buscar un patrón respiratorio de que vos puedas descender tus costillas a la vez que logres crecer con el cuello. Por ahí, en ese caso, tendríamos que verte como para darte ejercicios más específicos en ese caso. Pero sobre todo, ubica, en lo que respecta a la postura, ubica bien el monitor, ubica bien la pantalla. Que la pantalla no te quede que vos tengas que mirar hacia abajo. O si tenés que hacer actividades con hojas, o responder, o escribir algo, que pon un atrilcito o algo para que te levante en las hojas y vos no estés todo el tiempo con la mirada descendida. La mirada descendida lleva a que rectifiques tus cervicales. Creo que hay otra pregunta. A ver, ¿cada cuánto sería prudente cambiar de posición? Esa yo había nombrado un poco. Si trabajamos 45 minutos, 5 o 10 minutos de descanso hacemos. O sea, 45 minutos, me tomo 5 para hacer una pausa activa. O sea, voy a hacer otra actividad. O podemos hacer micropausas. Hacemos 10, 15 minutos de trabajo y nos tomamos entre 10 y 15 segundos, poquito tiempo, ¿eh? No mucho, porque estás trabajando 10, 15 minutos. Bien, ¿hay alguna otra pregunta más? Está bueno las preguntas. Pregunten, aprovechen. De aprovechar y sacarse todas las dudas y de ampliar más el conocimiento que uno ya tiene, ¿no? Bueno, ahí le contesté a Esteban. Bueno, gracias. Ahí está, viene otra. Ahí. Sí. Yo estudio 8 horas por día. ¿Cada cuánto hago las micropausas? Oh, estudia mucho, ¿eh? Es inteligente este chico. No, ahí conviene, si haces 8 horas de estudio, conviene hacer en cada una hora en pausa de 10, 15 minutos. No haría micropausa porque si estás estudiando, perdés el poder de atención. Creo que acá Mayra capaz que me va a responder mejor de cuánto es la concentración que podemos mantener en un tiempo. Yo no conozco bien su tiempo, pero en Mayra te la paso. Ahí le paso a Mayra. Bueno, lo que tiene que ver con la concentración es tal cual lo que está compartiendo Fran, son 45 a 50 minutos de concentración como para ingresar y generar conocimiento activo, un conocimiento que podamos después expresarlo. Cuando sabemos que sé lo que aprendí, cuando lo puedo explicar, cuando lo puedo contar. En el tiempo, no más de 1 hora y media. Por eso se considera un tiempo óptimo dar una charla como esta que estamos compartiendo con ustedes, no más de 1 hora y media, porque es el tiempo que toleramos estar sentado máximo
con un esfuerzo, tomando un mate, un agua, un bizcochito, una galletita, y el conocimiento se va adquiriendo. Y luego esta pausa que tanto Francisco como Juli compartieron, que son fundamentales. A ver si hay otra pregunta. A ver. No sé si hay otra pregunta por ahí. A ver, ahí va otra. ¿Sirve poner un almohadón detrás de la zona lumbar para mantener la lordosis, puede ser? Lordosis. Me encanta a mí. Bueno, a ver, espera que yo te la Mientras estás sentado o puede generar algún problema peor, dice. Yo te voy a compartir algo y después le paso a Francisco. Francisco acá es el más especializado, Francisco y Juli. Una almohada es buena para compensar las diferentes curvaturas que hemos compartido durante la charla. Pero mucho más activo sería que tengamos una pelota de goma, una pelota blanda, y que la pongamos a nivel de la columna dorsal, a nivel de las escápulas, a nivel de la mitad de la columna, lo dimos en dos, y donde eso nos ayuda a estar más activo, y tener un registro sensorial donde como tenemos que sostener, sabemos que no nos vamos a apoyar, no vamos a descansar, y aún descansando sabemos que la postura es activa, porque tenemos conciencia de que vamos a sostener nuestra columna activa, nuestro tronco postural va a dar respuesta, en general, lo que hablamos inicialmente, a esta gravedad que puede ayudarnos o modificar este movimiento que nos estás pidiendo para lograr una mayor concentración. Y ahora se lo paso a Fran. Un poco, Esteban, ahí está. Si yo pongo un almohadón en la zona lumbar, no estaría teniendo en cuenta las otras regiones, que es lo que estaría pasando, o sea que podría compensar hacia arriba o hacia abajo. Y probablemente como estás sentado, y si estás mal sentado, tu pelvis esté en retroversión, o sea que tu pelvis esté hacia atrás. Si la pelvis está hacia atrás y con una lordosis, lo que vos vas a generar también a nivel del psoas ilíaco. Este músculo cuando te pares va a tener consecuencias, no sé, no sé si hablar tan técnico, pero una mayor lordosis lumbar con una pelvis en rectificación. Por eso habría que tener en cuenta qué sucede en las otras regiones. Por ahí lo más recomendable es, como dice Mayra, un apoyo más alto. Y hay otra pregunta. Y por otro lado, dice, ¿cuál es la mejor posición para dormir para la columna? Acá se ha hecho un montón de estudios y te cuento cuál es la peor. La peor es dormir boca abajo. Boca abajo es la peor de todas. Sobre todo porque el cuello queda muchas horas y mucho tiempo en una misma posición, o sea que está fijado hacia la derecha o hacia la izquierda muchas horas. Y por otro lado, la mejor es recostado de costado sobre el lado izquierdo. Eso por una cuestión más visceral que por una cuestión de fluidos, que por otra cosa. Si vas a estar también de costado, recordá que la almohada tiene que ser de la altura más o menos del hombro y la oreja, esa distancia tiene que ser una almohada un poco bastante alta. Pero si vas a estar boca arriba, cuidado que no sea tan alta porque te puede empeorar el cuello. Y si vas a estar de costado, a veces lo ideal para compensar un poco la desviación de la columna, es poner una almohada entre las rodillas. Eso es lo más común que se usa. Y boca arriba también, se descansa bien boca arriba. Francisco, ya que hablas de las almohadas, el relleno, la dureza que tiene que tener. Yo voy a dar mi punto de vista personal. Para mí, las almohadas van en base a la antepulsión de la cabeza. O sea, va en cuanto está mi región dorsal, mi cabeza en el espacio. Si yo tengo unas dorsales acá y la cabeza acá, yo tendría que poner esa diferencia de almohada. O sea, yo a los pacientes les digo, apoyate contra la pared y fíjate cuántos dedos te falta para tocar con la cabeza a la pared. Hay pacientes que simplemente no necesitan en almohada o
o se apoyan todo contra la pared. Yo no logro eso. Y cuando me apoyo contra la pared, me fijo cuántos dedos me quedan. Si yo veo que en algún momento la almohada es muy alta, lo que va a suceder es pegado a mi pecho. O sea, si tengo una almohada en casa alta, el mentón está muy pegado al pecho. Y si es una almohada muy baja, mi mentón queda hacia atrás, queda mirando hacia arriba. Esas son cosas como para tener en cuenta. Perfecto, de 10. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, mientras le voy contando que pueden entrar al Facebook de Reconquista Deportes, allí se van subiendo todas las charlas y por supuesto toda la información de las próximas charlas. La siguiente va a ser el sábado 25 de octubre a las 9:30 de la mañana. Violencia en el deporte infantil, que va a estar a cargo del licenciado César Palmieri, él es psicólogo, y Diego Retamosa, entrenador de fútbol, ¿sí? No sé si hay otra cosa más que agregar de parte de ustedes, del equipo de disertantes. Bueno, muchas gracias, yo saludo, acá les paso con Mayra de nuevo. Simplemente saludarlos, agradecerles el espacio, agradecer a la organización de la Municipalidad de Reconquista. La verdad que fue un placer trabajar este tiempo con ustedes para llevar adelante parte de este proyecto y muy contentos de sumar, como dije al inicio, para dar mayor conocimiento a nuestra comunidad y aportar a cada uno de los hogares pautas que para nosotros es parte de nuestra práctica clínica. Así que bueno, gracias realmente a todos ustedes. Bueno, también recordarles a todos y a ustedes en esta ocasión, a los profesionales, que estas charlas virtuales fueron declaradas de interés municipal, las ordenanzas fueron declaradas de interés municipal, ordenanza número 8563/20, y tampoco quiero dejar pasar el saludo del intendente que les quiera hacer llegar y lamenta no haber podido estar presente en esta ocasión. Están allí con todo lo que tiene que ver lo que estamos viviendo hoy para poder disfrutar de esto a través de la virtualidad. Seguramente más adelante vamos a hacerlo de forma presencial y por supuesto a todo el equipo de la Subsecretaría de Deportes y a todos los que se suman a cada una de estas visitas de charlas virtuales. Muchas gracias a todos por la atención. Esperamos que sean útiles los consejos, esperamos que sean útiles la información. Estamos aquí pensando siempre en el bienestar, primero nuestro, y trabajando en la salud y en el bienestar de toda la comunidad. Muchas gracias a todos. Bueno, si no hay nada más que agregar, los esperamos entonces el próximo 24 de octubre para una nueva edición de Charlas Virtuales. Tengan todos buenas noches.